Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Emergente. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, siempre acá con ganas de hablar del futuro, Tomás. ¿Tú? Oye, tal cual, po. Y yo creo que a propósito que está ahí hablando de lo que hablamos, es que más de alguien me lo ha comentado y creo que tenemos que explicarlo. ¿Por qué hablamos de lo que hablamos? Sí, no es solamente porque nos divierte mucho, sino que tenemos un propósito. Exactamente. Siempre decimos de que en el fondo estamos discutiendo cómo la disrupción digital o tecnológica está cambiando la economía, la sociedad, la política, nuestras vidas, finalmente, ¿cierto? Pero el tema es, y aquí hay una posición que compartimos con Daniel, más allá de que en muchos temas podemos estar en desacuerdo, es que la sociedad actualmente está teniendo esta avalancha de disrupción y tecnología, y si bien en muchos casos vamos para mejor, en el largo plazo y en el agregado, nos tinca que vamos para peor. O existe el riesgo de ello, al menos. Nosotros creemos que hay tantas tecnologías y tantos cambios sociales tan profundos y tan poderosos que estamos en un momento de la historia de la humanidad donde puede que nos vayamos, tenemos esta como divergencia, o nos vamos a una distopia donde efectivamente todo es mucho peor, mucho mejor. O una protopia. Exacto. Que una protopia es un estado, es como una utopia, pero donde continuamente se puede ir mejorando, digamos. No hay un estado ideal final como utópico, sino que una sociedad funcional que puede seguir mejorando. Exactamente. Y tal como decía Daniel, nosotros pensamos de que hoy día hay un riesgo importante de que las cosas terminen para peor. Porque a diferencia de otras revoluciones industriales o otras, por decirlo así, disrupciones tecnológicas, eran de alguna manera discretamente menores. Sí. Es decir, el salto que se pegó la humanidad cuando se creó el motor a vapor y después el motor a combustión interna, fueron brutales, pero la expansión en la sociedad fue mucho más lento porque en el fondo los medios materiales generaban una fricción en su despliegue por todos lados, por toda la economía, ¿bien? Entonces, para ponerlo de una manera como ejemplificadora, si es que el telar dejó sin trabajo a un 1% de la sociedad... Claro, y se demoró, no sé, 20 años. Exacto. Hoy día nosotros pensamos de que el día de mañana una herramienta que reemplace periodistas o que reemplace abogados puede dejar fácilmente a un 5% sin... En un par de años. Entonces, claro, los cambios a los que nos vamos a enfrentar son tan poderosos que creemos que es importante comunicar esto, divulgar, difundir estos conceptos y un poco subirnos todo al mismo bote de cómo lo hacemos, esta discusión de cómo lo hacemos para ocupar esto como oportunidad y no como amenaza. Y además, no solamente por el lado laboral, hay un montón de otros riesgos. Es decir, hoy día hay riesgos que tienen que ver con, por ejemplo, lo que es la verdad, lo que es el tema del fake news. El día de mañana, con todo este nivel de deepfake, ¿cierto? De que uno va a poder falsear, o hoy día, mejor dicho, se puede falsear la imagen de una persona hablando en video o la voz de alguien, no va a quedar otra cosa de que si mañana se revela un audio de Daniel haciendo un complot, que Daniel versus el audio, y va a ser una palabra contra palabra donde verificar quién dice la verdad es muy, muy, muy difícil. Sí, creo que vamos a tener que hacer un capítulo, un emergente de los riesgos de las nuevas tecnologías. Exacto. Bueno, dicho eso, queremos aclarar por qué estamos en emergente. Como decía Daniel, la idea es difundir, es manejar conceptos, es que todo el mundo entienda los riesgos y por lo tanto también cada uno de ustedes, en el rincón donde estén, en la pega, en el trabajo, en los estudios, en el gobierno, desde el rol donde ustedes estén, puedan aportar, porque en la medida que todos estamos conscientes de que nos podemos caer a la piscina, sí, hay mayor chance de que tenemos que ir armando equipo en esto, así que si quieren, escríbanos, si tienen temas, propuestas, cosas que crean que es importante discutir para esta causa, contáctenos. Bueno, vamos ahora de una con emergente, perdón, convergente. Vamos con la noticia. Daniel, ¿partís tú? Parto yo. Yo tengo mi primera noticia, a mí me parece muy interesante, es un tema que gira alrededor de temas que hemos hablado, pero se invitó a India a unirse a la NATO, a la OTAN, perdón, en español, a esta alianza militar de Estados Unidos con Europa. Y a mí me parece interesante porque India rechazó la invitación. Y escuché al ministro de Relaciones Exteriores de India explicando y diciendo, mira, decía, parece muy extraño, durante muchas décadas no nos consideraron importantes y ahora que tienen un conflicto, una cosa que el occidente se ve un poco sobrepasado, nos invitan. Y decía algo que es muy cierto, él decía, nosotros no queremos contribuir a un mundo de dos bloques. Y yo creo, y nuevamente esto no abre un tremendo tema, pero India yo creo que lo ha hecho muy bien
en no unirse ni al bloque de China ni al bloque de Occidente, sino que genuinamente mantener una neutralidad y ser tal vez el tercer gran bloque. Sí, no, muy buen tema. Y como tú decís, es muy cara dura. Sí, A los pocos muy cara compadres dura. no le han dado la hora en 50 años y como automáticamente... No, nuestros ahora- partners de India que son tan importantes. Oye, yo voy con otra noticia sobre Canadá. Canadá está lanzando una nueva ley que tiene que ver con una especie como de regulación de plataformas digitales, pero con respecto a las noticias que comparten. ¿Bien? Uno de los temas, que da también para un capítulo, que siempre hemos conversado, es cómo, de alguna manera, las plataformas digitales, llámese Google, Facebook o la que sea, son capaces, por decirlo así, de capturar todo el valor que muchas veces hace el periodismo tradicional, llámese un diario, un canal de televisión, alguien que está reporteando, un periodista independiente, ¿bien? ¿Por qué? Porque en el fondo esa noticia que usted está leyendo en su periódico preferido, termina usted leyéndola a través de Google o a través de Facebook y el pobre periódico no le llega nada de plata, no le llega ninguna retribución. Claro. En esta línea, lo que había hecho Australia hace un par de años fue normar, por no decir forzar, a las plataformas digitales a tener que explícitamente negociar con los medios para que hay un acuerdo de que cuando en Facebook aparece una noticia del canal Pepito Los Palotes, Facebook tenga que pagarle a este medio y por lo tanto existe una cierta retribución. Sin embargo, lo que terminó pasando en esa ley, y acá tiene que ver con lo que aprendió Canadá y lo que está cambiando, es que se generaron un montón de arreglos medios, por decirlo así, no quiero decir oscuros, pero terminaron siendo privados, porque llegaron a un punto medio. En algún minuto, la ley canadiense lo que intentaba era que se negociara como todos arriba de la mesa y fuera como el gran gremio de los medios contra el gran gremio de las plataformas digitales. Eso no fue tan así y por lo tanto se generaron un montón de acuerdos bilaterales que uno realmente no sabe si es que los pobres medios terminaron bien parados o no. Entonces, ¿qué hizo Canadá? Puso una ley del mismo estilo, pero dejó claro que hay una instancia de arbitraje muy clara y explícita si es que no se ponen de acuerdo. Entonces, es hermoso. Es decir, Está bien creo que es pensado. bueno, porque en el fondo, de nuevo, todos queremos de que se genere el valor que dan las plataformas digitales en términos de la distribución de contenido, pero al mismo tiempo no podemos hacerle un flaco favor al periodismo y que desaparezca todo incentivo de generar canales responsables, confiables, con verificación de noticias, con investigación, que tan bien le hace a la sociedad. Interesante, esto creo que sienta un precedente. ¿Qué más? Oye, mi tercera noticia, la verdad que a mí me pareció interesante para establecer un punto, para establecer un principio que para nuestro programa, para nuestro podcast es importante. La noticia es que un par de laboratorios, un par de empresas, una estadounidense por un lado y la otra británica, están juntando fuerzas para desarrollar un cohete hacia Marte basado en energía de fusión nuclear. Okay. Nosotros ya habíamos contado. Lo he comentado. Sí, lo que contamos fue que la NASA volvió a la carga con su proyecto de usar fisión nuclear. Y ahora estos personajes dicen: no, vamos un paso más allá y vamos a ocupar fusión nuclear. Y de hecho, no sé cuánto hay de publicidad y cuánto no. Ellos están diciendo: armamos un modelo Machine Learning de inteligencia artificial que nos va a permitir desarrollar la tecnología necesaria para poner un reactor de fusión nuclear dentro de un cohete, y con esto vamos a ser capaces de llegar a Marte en 30 días. No, ya, pero esto igual es una pelada de cable en el sentido de que son demasiados pájaros de un tiro. Sí, exacto. Entonces, yo no sé cuán realista es esto, vamos a ver en un par de meses, vamos a tratar de ir actualizando, pero a mí me parece interesante cómo las tecnologías van poniéndose una arriba de la otra y se van como potenciando, y eso es lo que es importante como entender en esto. Generalmente nosotros, por un tema de divulgación, hablamos de una tecnología, hablamos de otra tendencia, pero la verdad es que todo esto se va mezclando uno sobre otro y las tendencias van influyéndose mutuamente. Entonces me pareció interesante establecer ese punto. Sí, está bueno. Oye, última noticia. Esto tuvo que ver con que la semana pasada en Francia apareció una startup que se llama Mistral, igual que la premio Nobel chilena, que lo que quiere hacer es básicamente un modelo más de lenguaje masivo. Large Language Model. Se me traba la lengua cuando lo trato de traducir. El punto tuvo que ver, y la noticia es la siguiente, los tipos llevaban 4 semanas de startup, es decir, no llevaban un mes fundadas y levantaron $100 millones. Qué locura, sí. Hay muchos lados por donde agarrar esta noticia. Voy a comentar 2 o 3. Uno, es lo impresionante de que de repente dicen: oye,
falta plata para todas las causas medioambientales y para la gente que no tiene que comer en África, pero aparecen un par de tipos con un PowerPoint y la gente como que le llora, por favor, toma mi dinero. Porque entiendo que con 4 semanas no tiene una tecnología muy desarrollada, es una idea, es un concepto, es un equipo. Nada. Lo que sí tienen es su reputación, porque en el fondo son ex empleados de Google y Meta. En algunos de los comunicados de prensa que leí es que decían, hay poca gente, específicamente 100 personas en el mundo, que tienen la experiencia correcta cuando queremos trabajar con este tipo de algoritmo. Ellos 3 son uno de estos 100 y los tipos básicamente están diciendo, vamos a ir a armar lo mismo que hoy día tiene montado Google o lo que tiene montado ChatGPT, lo vamos a montar nosotros. Entonces, claramente, todo el mundo de las inversiones quiere ser dueño. Claro. No, y hay una cosa, una locura ahora de ese tipo de modelos generativos. Entonces, claro, es medio roza lo ridículo. No, es que roza lo ridículo, pero pasan dos cosas. En el mundo del Venture Capital siempre ha rozado un poco lo ridículo en el sentido que es muy de tendencia. Hace 2 años atrás tú decías metaverso, y todo el mundo, ¡oh! Hay que meterse ahí. 3 años atrás, blockchain. Tengo un proyecto blockchain, sí. Pero ya no me interesa, quiero invertir. Y de hecho yo una vez hablando con un VC gringo, me contaba de que es realmente impresionante como cuando se empiezan a encontrar tipos buenos, ellos se regodean, me refiero, el startup se regodea en tomar la plata de qué inversionista. Sí, por supuesto. Y todo mucho tiene que ver con este como efecto manada y como FOMO, el fear of missing out, de que chuta, este VC que es muy bueno está apoyando a estos tipos en esta ronda, todo el mundo se quiere meter y sin ni siquiera haber hecho la matemática o el due diligence correcto. O sea, no quiero ningunear a la industria del VC. El VC obviamente hay un montón de gente profesional que se la pega, pero al mismo tiempo se dan estas como especies de estampidas de pánico. Sí, no, locura. Que tiene una cuota de irracionalidad impresionante. Sí. Bueno. Sí. Interesante, muy buena noticia, Tomás. Noticia de esta semana, pasemos a Emergente, que me acabo de dar cuenta de que no lo anunciamos. No lo anunciamos. Bueno, vamos a hablar de productividad y tiempo libre, porque es aquí el dilema. Vamos entonces a la sección. Bueno, dado que hiciste esa introducción tan formal, el punto es el siguiente. Durante los últimos 100, 200 años, el hombre ha alcanzado un nivel de productividad brutal. Y más allá de lo que ha alcanzado, ha mejorado, ¿cierto? Es decir, la productividad que tenía un hombre o una mujer en el año 1800 versus la que tuvo en 1900, después en 1950, el 2000 y hoy día 2020 y mañana 2030, cada vez se multiplica por varias veces. Sí, uno suele no ser muy consciente de esto, está muy acostumbrado, pero para un... Y aún así, seguimos trabajando la semana completa, o 40 o 45 horas a la semana, y en el caso de muchos son 60 horas a la semana. Entonces uno dice, ¿somos tontos o qué? ¿Cómo es posible? Y de hecho, la discusión en el 1900 la tenía Keynes y decía, oye, en el futuro, él pensaba en 1950, vamos a tener tal nivel de productividad que vamos a ser todos brutalmente prósperos y desocupados. Sí, vamos a poder trabajar, no sé, 10 horas a la semana. Exacto, porque en el fondo con 10 o con 20 horas va a poder producir todo lo que necesitas para vivir, pero eso no se cumple. Es decir, todos los días, todos los años, todas las décadas, los humanos somos más productivos y a pesar de eso seguimos trabajando lo mismo. Y yo creo que va a ser... Daniel, sí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué carajo pasa esto? Somos animales ambiciosos, somos animales competitivos. Mira, por ejemplo, lo que pasa con los futbolistas. Cristiano Ronaldo no es sobre cuánto gane, es sobre ganar más que Messi. O sea, vamos a seguir compitiendo y, perdón, hay una competencia a nivel como de selección sexual también. Siempre vamos a competir unos con otros, siempre el vecino va a comprarse una casa y la gente va a querer competirle, alguien va a lograr algún título y va a querer igualarlo. Entonces, independiente del nivel de productividad que alcancemos, creo que es muy difícil que a nivel agregado, social, completo, la gente diga, mira, me relajo, pero tú y voy a trabajar. Ok, pero tú pensáis de que en el fondo todo este rollo tiene que ver con una competencia social. O sea, no tiene que ver, por decirlo así, con que, yo lo planteaba en una discusión que tenía más temprano, con que de alguna manera se genera una especie como de dilema del prisionero. Es que es lo mismo, es Moloch. Bueno, antes de poner ese concepto arriba de la mesa, deja explicarlo desde el dilema del prisionero. Todos queremos trabajar 20 horas, todos decimos en privado que queremos trabajar 20 horas. Si todos saliéramos al mercado a decir, hola, trabajamos 20 horas,
el mercado laboral se equilibraría y todos ganaríamos lo suficiente y nos iría todos bien. Pero el problema es que en privado decimos queremos trabajar 20 horas, cuando llegamos a la reunión de trabajo decimos vamos a trabajar 40 y después aún así estamos en el trabajo y trabajamos 60. Exacto, o nos ofrecen un bono que solamente podemos alcanzar trabajando 70 y vamos por él también. Y vamos por el bono. Y por lo tanto, esa desalineación, y es lo que se llama el teorema del prisionero, en el sentido de que si todos nos coordinamos, podemos estar mejor, pero como siempre uno se desalinea, terminamos todos peor porque basta con que uno se desalinee, basta con que uno la esté rompiendo con 40 horas a la semana en vez de 20, para que otro se sume, otro se sume, otro se sume y termina siendo el equilibrio de mercado, trabajar 40 horas y no 20. Sí, el concepto que se está usando, que está bien de moda, es el problema de Moloch. Es un ensayo que se escribió en 2014. Vamos lento, ¿quién es Moloch? No, por eso, es que eso es lo que quiero explicar. Se escribió un artículo en 2014 básicamente explicando este concepto de Moloch. Es una alegoría, un dios histórico que básicamente había que los seres humanos creían, la referencia hacía que los seres humanos creían que había que sacrificar sus bebés para que Moloch otorgara o no se enojara y no destruyera la aldea, etcétera, etcétera. Pero lo interesante para nuestros fines es que es una alegoría, lo que tú dices, el dilema del prisionero, que históricamente está planteado para 2 jugadores, para sociedades enteras. Exacto. Entonces hay esta alegoría que todos, sin querer, estamos sacrificando a nuestros propios bebés y terminamos muchas veces en la misma situación. Es decir, podríamos todos trabajar 10 horas a la semana, estar igualados con nuestros vecinos, estar todos relativamente contentos y entramos todos en una trampa. Estamos todos trabajando 70 horas y estamos todos en el mismo nivel de utilidad porque seguimos relativamente igual. Bueno, en esa línea, hablando de como el tema del sacrificio, no me puedo evitar recordar de La Sociedad del Cansancio, ese libro de Byung Chul Han, paréntesis, que muchos se ríen porque dicen que es como el Paulo Coelho de la filosofía. Que me decía, el compadre como que cachó que puede ganar plata y saca un libro por año. Buenísimo, está monetizando ahí. Y como que cachó encima que los libros, si los saca cortitos, se venden más y se demora menos en escribirlo. Bueno, dicho eso, La Sociedad del Cansancio creo que sí es un muy buen libro y vale la pena leerlo. Y el tipo lo que dice, antes la dominación venía, por decirlo así, del exterior. Es decir, había un capataz con un látigo que te pegaba para que tuvieras que trabajar más. Y hoy día nosotros nos autoexplotamos. Hoy día nosotros como que nos autoforzamos a trabajar más y estamos en este rat race, como dicen los gringos, como estar arriba de la bolita del hámster, en que corremos y como que nos autoexplotamos y por eso se llama La Sociedad del Cansancio. Claro, y está por eso, pero estamos como atrapados en este dilema competitivo porque tú por ti solo no te puedes salir. El mismo principio lo que está pasando ahora, por ejemplo, déjame terminar el punto, con la carrera hacia la inteligencia artificial más desarrollado. Todos sabemos que estamos caminando hacia el despeñadero, pero nadie puede salirse, porque si el gerente, el CEO de Microsoft dijera, no, yo me salgo, lo primero que hacen sus shareholders es lo sacan de su cargo y ponen a otro. Entonces, no, se cae la acción, se cae la acción, por lo tanto no puede salirse de esta competencia. OpenAI tampoco puede salir de esta competencia y así. Entonces entramos... pasa a nivel de países. Porque si pasado mañana aparece una regulación, imagínate, muy forzosa, en donde un país dice, de ahora en adelante, se trabaja 20 horas a la semana. Automáticamente, claro, se puede generar ajustes positivos en un montón de lados. Pero si se nota mucho en ciertos espacios de la economía, donde hay capacidad, por decirlo así, de bienes transables o de empresas movibles, muchas empresas van a decir, ¿sabes qué? Esto ya no lo voy a hacer acá porque me cuesta más caro contratar gente acá. Voy a contratar estrictamente lo que tenga que hacer local y todo lo que pueda outsourcear fuera, lo voy a empezar a contratar en otro país. Entonces también es un dilema del prisionero como entre sociedades. Es un poco lo mismo que pasa con el tema de los impuestos para arriba o para abajo. Es decir, si una sociedad sube mucho los impuestos, automáticamente las empresas dicen, voy a abastecer a esta misma sociedad, pero desde el país de al frente. Y si los baja mucho, pasa lo mismo. Todas las empresas quieren poner sus headquarters ahí y se genera como de nuevo, dilema del prisionero entre países. Entre países. Bueno, de hecho, antiguamente era mucho más claro con el tema de la guerra. Todos los países tenían que invertir cantidades absurdas de dinero en ejército, en armas, y uno que dijera, mira, en realidad todo esto es una estupidez, bueno, dejaba de existir un año después. Entonces estaban todos los países atrapados en un equilibrio completamente estúpido, donde gastaban la mitad de sus recursos en construir murallas para defenderse, pero
Pero por eso, es un Igual error. hoy día los países se gastan entre un 2 y un 4% de su PIB. O sea, estamos mucho mejor que hace... Y bueno, de hecho, subió. No sé si viste el Bueno, es que gráfico ahora está subiendo. con... Los únicos países que yo encontré, que ahora con el tema de la guerra nuclear estamos yéndonos para atrás, pero que habían, creo yo, logrado un poco salirse de este dilema eran los países escandinavos. De hecho, tengo una anécdota entretenida que contar. Un amigo trabaja en Noruega y entonces estaba en la oficina, en su nueva pega, estaba joven todavía, con muchas ganas, con ímpetu, bueno, trabajan hasta las 4 de la tarde ya. Entonces, 4 de la tarde, su jefe se está yendo y le dice, Rodrigo, ¿no te vas a ir a tu casa? Y dice, no, jefe, es que tengo que terminar un par de cosas. Pensando Rodrigo que... El jefe le dice, no, te tienes que ir a tu casa y no te puedes llevar tu computador. Pero es que quiero trabajar para producir más para la empresa. No. Tú está completamente prohibido en esta empresa que tú trabajes más de las horas que puedes. Porque si tú lo haces, se empieza a generar un problema de dumping social. Claro. Entonces, dumping, que es el dumping tomado en... El dumping en el fondo de economía, cuando tú, igual es contraintuitivo explicarlo así, pero es cuando tú vendes bajo costo. Y en el fondo tú lo puedes hacer para destruir a tu competencia, pero como tú tienes los recursos para vender bajo costo, por decirlo así, 1, 2 o 3 años, Claro. sacas a todo el mundo del mercado. Y te quedas con el monopolio y terminas aprovechando. Entonces, la referencia acá es que los jóvenes podrían trabajar más contra las mamás con hijos. Exacto. Las sacarían del mercado y al final todos llegarían a un equilibrio peor. Y todos trabajan 60 horas. Y todos terminan trabajando 60 horas. La idea de esta empresa y en general de la sociedad escandinava es que forzar a que nadie trabaje más de 30 horas o lo que sea para que no se produzca este problema. Es hermoso, lo que pasa es que al mismo tiempo son esos típicos ejemplos que tienen alrededor un cierto, no sé, como una burbuja que los protege. Es decir, no podéis tener un mercado completamente competitivo porque estamos hablando de Noruega, que su gran secreto mágico se llama petróleo. Por supuesto, y se llama hablar noruego, y se llama tener un país enorme con solamente 5 millones de habitantes. Sí. Que es algo que, por decirlo así, Ecuador no podría hacer. Sí. Ahora, te llevo a pensar que tal vez la solución a este problema como social es que haya un tercero, un garante que regule. Entonces, por ejemplo, lo que está muy en boga era la discusión de que legalmente se diga a todas las empresas no pueden, o sea, el periodo de trabajo máximo es de 4 días a la semana. Y de hecho se han hecho experimentos al respecto para ver cómo afecta. Sí, acá en Inglaterra se estuvo haciendo uno, ¿cuánto? ¿Eran como 2.000 empresas? Sí, no eran tantas, como 60 empresas, pero grandes. No, yo vi otro más grande. Bueno, está bien. El que yo tengo los números de 60 empresas, pero empresas grandes. Después de varios meses llevando a la práctica los 4 días, sorprendentemente la productividad en todas ellas o se mantuvo o subió ligeramente. ¿Y qué salió mal? No salió nada mal, la verdad. Después del estudio, muchos políticos salieron a decir, mira, acá lo que hay que hacer de todas maneras es poner una ley para que se trabaje hasta 4 horas. Ahora, no es que ya salió mal, hay que tener cuidado. Las empresas que se unieron al estudio, primero eran empresas que dijeron, si es que no logramos nuestros objetivos de performance, al día siguiente lo pasamos 5, entonces a los empleados se les dijo, ustedes tienen que conseguir mantener todos sus estándares para que les sigamos dando los 4 días. Ahí la parte donde no sabemos es cuántas horas más trabajaron en esos 4 días, porque tal vez trabajaron las mismas 40 o 60 horas, pero apretados con tal de tener un día libre. Claro, o tuvieron, efectivamente. O no sabemos todavía y hay un montón de productos con deficiencia en su manufactura. El mundo está por acabar, pero se van a romper el próximo año, entonces por eso. Sí, pero interesante, igual es una tendencia. Bueno, y la otra cuestión, y creo que con esto terminamos la parte más emergente y nos ponemos a diverger, es que también está esta especie como de herencia e inercia cultural y legal. Es decir, en muchos países la ley es de 40 horas o de 45 o lo que sea, y cuando uno intenta salirse de ahí, el salirse de la norma legal te genera un montón de problemas. Y una pyme o algo por el estilo que no tiene un buen estudio de abogado al lado, se mete en un montón de problemas. Y al mismo tiempo también culturalmente, es decir, tú eres un tipo que le gusta trabajar día por medio, te gusta trabajar de noche, te gusta trabajar, no sé, de guata, y lo que te termina pasando es que te tildan de flojo, te van a echar bromas, lo que sea, ¿bien? Entonces, creo yo también de que por mucho que uno necesita ciertos cambios que hay que hacer bien la matemática económica para que la cuestión da, también hay una herencia legal y cultural que es difícil de... Bueno, y por último, acá sí que termino, es por donde partimos. Esta trampa a la productividad de que porque te haces un poquito más productivo, puedes tener un mejor sueldo, porque tienes un mejor sueldo, quieres consumir más, consumes más y no vuelves al estándar de vida anterior. Y vamos a volver a donde comenzamos. Si es que todos nosotros viviéramos o estuviésemos dispuestos a vivir
con la calidad de vida o el estándar de vida de 1950, estaríamos perfectos. Sí, Lo que pasa es que no estaríamos aspirando a tener vacaciones a miles de kilómetros de distancia, no estaríamos aspirando a tener más de un televisor, no estaríamos aspirando a cambiar el celular todos los años, no estaríamos aspirando a tener no sé cuánta ropa, y eso es lo que pasa. Entonces, si cualquiera de nosotros hoy día, y ahí también está lo lindo de este como experimento de la productividad, quiere trabajar la mitad, ganar la mitad, probablemente puede incluso vivir mejor que alguien en 1950. Sí, por supuesto. Bueno, queridos, diverjamos un rato. Daniel, acá cuando nos pusimos a hablar de diverger, en el caso de la productividad infinita, Daniel en 3 minutos estaba en Marte, Saturno y ya estaba pensando en cómo rascarse la espalda, para ser educado, sin saber qué hacer. Daniel. No, yo que tengo ¿Cómo acá? Porque acá creo que va la conversación justamente entre distopia y protopia. Es decir, está la posibilidad de que todos trabajemos realmente 10 horas a la semana, que no sé cómo vamos a llegar ahí, pero también está la posibilidad de que toda la ganancia en productividad que viene de la inteligencia artificial se la lleven un par de fondos de inversión, un par de ricachones y todo el resto seamos unos malditos esclavos. Es que yo acá tengo una visión que ni siquiera sé si una protopia o una distopia. ¿Ya? Yo creo que se va a producir un sismo, yo de hecho le llamo el escenario de la brecha, entre dos tipos de seres humanos fundamentalmente distintos culturalmente, económicamente y políticamente. ¿Ya? Un grupo de seres humanos va a decir, porque asumiendo que vamos a estar obligados a recibir ingreso básico universal, concepto que hemos explicado en varios capítulos anteriores. Es un dado, lo estoy tomando como dado. Sí, van a decir, ok, me relajo, trabajo un poquito para divertirme y todo, pero estoy tranquilo con lo que tengo. Estar un poquito encima del ingreso básico universal, pero no me esfuerzo mucho. No me esfuerzo mucho, estoy contento y soy feliz y disfruto mi vida. Y va a haber otro grupo, le podemos llamar los competitivos, que van a querer ser líderes en su disciplina, que van a querer ganarle a todos los demás, tener la medalla de oro, tener el emprendimiento más grande, lo que sea, y van a seguir trabajando 200 horas por semana. Y se van a seguir colgando. Pero no van a haber puntos intermedios, porque hoy día hay gente que no le gustaría trabajar 50 horas, pero estamos en esta cosa, pero tiene que trabajar por el mercado, claro, y es muy difícil. Pero ahí, o sea, yo estando de acuerdo en que se puede generar básicamente fácilmente esa dicotomía, tú tienes un supuesto que es bien heavy que tiene que ver con el ingreso básico universal. Sí. Y yo en ese caso te lo compro. Es decir, de hecho, yo sería de los primeros. Tú estarías en el grupo de los... Diciendo, oye, ¿sabes qué? Si me resolviste la vida, lo que pasa es que también estás asumiendo un ingreso universal bastante bueno, ¿bien? Y que tú trabajas un poquito más y te puedes comprar una buena hamaca y tienes un buen rancho y tus verduras y vives no tan lejos de... Y todos tus amigos son de ese mismo estilo y están los miércoles hablando con un vinito. Estamos dedicados a tomar de la cerveza divergencia. y la divergencia Sí. y la parrilla, los asados, Sí. pero no estamos esperando una casa muy grande, no estamos esperando a viajar muy lejos, estamos tranquilos. Sí, ¿Bien? estamos Pero yo tranquilos. creo que esa premisa tiene el problema de un ingreso universal bastante bueno. Porque ahí lo que creo que va a terminar pasando es que la opción de una precarización laboral sea muy brutal y sean tantos los que estén en ese escenario de que en el fondo el trabajar un poquito y si no eres un crack de tu área te van a pagar tan mal. No, yo decía necesario trabajar precario. un poquito, tener hobbies, no para ganar más. Ya, pero es que ahí de nuevo, estás asumiendo un ingreso universal muy bueno, pero es que Sí, el por ingreso eso universal siempre se plantea como algo que te va a asegurar la supervivencia. Es No, decir, no, por supuesto, nos pero vamos a yo estoy asegurar que usted pensando no se muera de hambre. Mi punto, imagínate de aquí a 50, 100, 200 años, de que efectivamente la inteligencia artificial hace todos los trabajos con una productividad, tenemos y somos capaces de que todo el mundo viva muy bien y llegan a esos niveles Pero tenía un problema de cómo distribuyes la renta que se genera por el valor de las máquinas. Es que eso es lo que yo creo que va a pasar, que en una primera etapa, los dueños históricos del capital, de las máquinas, van a recibir esto. Pero Volvemos a Marx inevitablemente. Pero y después siempre vas a tener un 5% de personas o un porcentaje menor que va a querer más, que va a querer ser número uno, que va a querer estar en la cima, trabajando 200 horas diarias. Pero va a haber un pequeño grupo compitiendo al límite. Ok, lo pensé un poco más y creo que no va a pasar eso. Porque en el fondo, si lo miráis, el mismo análisis que uno podría haber hecho sentado en el 1850, un poquito antes de que Marx se pusiera a escribir, y lo comparabas con el 2000. ¿Bien? Y tú decías ahí, la cantidad de riqueza que hay que generar y productividad de 1850 al 2000 va a ser tan brutal que todo lo que tenemos que hacer es redistribuirla. Pero el problema es que tenéis mercados competitivos, esos mercados en algún minuto se ponen no tan competitivos y se ponen más oligopólicos, se genera mucha concentración de la riqueza y lo que hablábamos hace un rato, los países compiten.
y por lo tanto el país no tiene realmente la capacidad de capturar parte de ese valor y redistribuirlo. Entonces el ingreso universal nunca termina por pasar. En este escenario muy a futuro que yo estoy planteando, van a haber dos unidades políticas, básicamente. No, porque ahí tú también no. Hay una unidad política centralizada de los, llámale los, No. la super elite. Sí. Va a haber una super elite global con un sistema político entre ellos y después comunidades distribuidas que no van a querer competir contra. O sea, va a haber una hegemonía absoluta y clara desde el punto de vista político también. Ya, mira, te propongo una cuestión de ahí. Sigamos pelando el cable en un capítulo extra. Ok. O sea, porque esto nos da para hablar 15, 20 minutos más y quienes no quieran escucharnos porque estamos divergiendo y divagando de manera violenta, dejémoslo hasta acá, nos escucharon, fueron 30 minutos hermosos donde ustedes disfrutaron. Me parece muy buena idea. Y desde ahora en adelante vamos a empezar a hacer un segundo capítulo donde el capítulo se llama per se Divergente y divergimos más. Y eso vamos al final de estos escenarios de futuro, imaginando. Perfecto, hagamos eso. Me parece. Queridos, muchas gracias por escucharnos. Esperamos de que nos sigan dando sus recomendaciones, que nos recomienden a sus amigos, que nos compartan en redes sociales y nos vemos la próxima semana. Y a los que les quedó gustando el tema, vamos a dejar un segundo capítulo con más divergencia. Así es. Muchas gracias.